Gracias, José Tomás. Adelante, Vicente. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Estamos ahorita en nuestra segunda lección de esta serie de 5 lecciones, analizando Filipenses 4, del 4 al 9. Y vamos a reintroducir la clase cada semana para recordarnos y centrarnos bien en lo que estamos haciendo. Al principio del capítulo 4, Pablo escribe: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. Y lo que nos está describiendo en toda esta carta, y particularmente en este pedacito del capítulo 4, es cómo estar firmes. Quiero recordarles que esta serie de estudios tiene que ver con cómo vivir centrada firmemente la vida cristiana, y después al final de la lectura de la lección o de la sección que estamos viendo, el versículo 9, dice: lo que aprendiste, recibiste y oíste, si visteis en mí, esto hacer. Entonces se trata de qué tenemos que hacer, esto hacer, para estar firmes, así como Pablo, como Dios quiere que estemos firmes. La semana pasada analizamos el versículo 4 y hablamos del gozo, hablamos de nuestro estado de ánimo, hablamos de la importancia de tener una perspectiva espiritual. Revisamos un poco esa conclusión que muchas veces hemos hecho, que el gozo no tiene que ver con circunstancias o con situaciones. Lo que nos dimos cuenta es que el gozo tiene que ver mucho con circunstancias y situaciones, pero solo con circunstancias y situaciones espirituales. Nuestra situación y nuestra circunstancia espiritual es lo que nos permite tener gozo cuando las circunstancias y situaciones físicas están de la patada. Entonces no importa si estamos enfermos, no importa si estamos desanimados, no importa si estamos tristes o cansados, podemos tener gozo si nos acordamos de quién somos, para dónde vamos, por qué estamos aquí. Hablamos un poco de ese versículo en Hebreos, de por el gozo puesto delante de él, del propósito de lo que sufrió Jesús. Y cómo nosotros podemos compartir de eso para experimentar también ese constante gozo. Y lo dice 2 veces Pablo en el versículo 4, pero lo dice un montón de veces en esta carta a los filipenses. Hoy vamos a estar en el versículo 5. Y el versículo 5 dice, Filipenses 4:5, estoy leyendo de la Reina Valera, dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y quiero empezar esta noche haciéndote una pregunta personal, ¿no? O sea, para ti. Y eso es: ¿cómo eres conocido? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen en tu trabajo, en el colegio, en el vecindario, en la comunidad? ¿Cómo te conocen a ti? ¿Te conocen como el alegre? ¿Te conocen como el chistoso, el que siempre hace chistes? ¿Te conocen como el gruñón, el enojón de la calle? ¿Te conocen como el juzgón? ¿Te conocen como el mentiroso? ¿Te conocen como el siervo? ¿Te conocen? Hay muchas formas como la gente nos puede conocer. Y me llama muchísimo la atención que Pablo, aquí cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mira, si ustedes tienen fama de una cosa, que sea gentileza. Ahora hay varias traducciones populares en español, entre ellas la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, y casi todas traducen esta palabra en este versículo como gentileza. Pero es interesante que esta palabra como tal, en el griego, así tal como aparece aquí en este versículo, solo aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y son tan pocas que tenemos el tiempo, nos podemos dar el lujo esta tarde, noche, depende de dónde están ustedes,
de ver estas 5 instancias. Esta es una de ellas, para tratar de entender bien el concepto de esta palabra, ¿ok? Porque la palabra que es traducida gentileza también puede ser traducida, y en otras versiones y en otras instancias es traducida amable o afable, hasta razonable y hasta bondadoso. ¿Okay? Entonces piensa en eso, piensa en amable, afable, razonable, bondadoso y gentil. Y piensa si tú, entre tu círculo de influencia, de las personas con quien tú pasas el tiempo todos los días, todas las semanas, si te conocen como la persona amable, como la persona razonable, como la persona gentil y bondadosa del grupo. Y yo les tengo que confesar, si vamos a ser bien honestos, a mí no me conocen así. Yo quisiera ser conocido como el gentil, el amable, el razonable, pero yo creo que más que nada me conocen como el severo, el enojón, el rabioso, ¿verdad? Ustedes no me han visto en mi trabajo secular, ¿verdad? Pero a veces pierdo la paciencia y a veces hablo feo a la gente o soy cortante con ellos, ¿verdad? Y eso es algo que yo tengo que trabajar en eso, ¿verdad? Porque yo no quiero ser conocido así. Especialmente porque Pablo aquí está dando este consejo. Mira, que si vas a ser conocido, yo quiero que seas conocido por todos los hombres, por ser amable, razonable, gentil, bondadoso y afable. Okay, vamos a leer estos otros pasajes y verlos en orden. El primero está en Filipenses, ya lo leímos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El siguiente es en 1 Timoteo 3. Y en 1 Timoteo 3, la palabra aparece en el versículo 3, pero fíjense, está en medio de esta lista de lo que llamamos las características los requisitos del ancianato. Y si leemos, si alguien me puede ayudar con la lectura, vamos a leer el 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Yo leo, hermano. Ya. Adelante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Okay. Y como les dije, vamos a leer estos pasajes en contexto. No los vamos a estudiar profundamente hoy porque estamos enfocándonos en Filipenses 4:5. Pero la palabra que aparece ahí como gentileza, aquí aparece en el versículo 3, donde dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Amable. Y fíjense que aquí está hablando de los requisitos del obispo, del anciano, del pastor, de la iglesia. Y entre todas las cosas que siempre listamos, entre las cosas que son importantes para nuestros líderes, aquí en medio de todo eso es esa cualidad de gentileza o amabilidad que uno tiene que tener. Y ahora otra vez te pregunto, si eres anciano, ¿eres conocido por ser amable y gentil? ¿Los ancianos de tu iglesia son amables y gentiles? Es tan importante eso como cualquier otra característica que aparece en este listado. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, y otra vez para ampliar bien la lectura y no perder el contexto, vamos a leer del 1 al 7. La palabra aparece en el versículo 2, pero si alguien me puede ayudar con la lectura, Tito 3, del 1 al 7.
Lisbeth, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Tito 3, 3, perdón. Del 1 al 7, ¿no? 1 al 7, por favor, sí. Ya. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. Aquí otra vez, el contexto de la lectura, cuando llegamos al versículo 4, habla de cuando se manifestó la bondad de Dios. Y está empezando el capítulo, dicen que hay que recordarnos a vivir de cierta forma. Y empieza con sujetarse a los gobernantes y autoridades. Y después en el versículo 2 es donde aparece esta palabra, la que estamos analizando hoy. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Y esa es la misma palabra que es traducida gentileza en Filipenses 4:5. Amables. Y mira el opuesto, mira cómo éramos antes. Dice, nosotros éramos, versículo 3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los otros. Eso es el total opuesto de ser gentil y amable. ¿Okay? La vida antes de la gracia de Dios, antes de la bondad de Dios, antes de la gentileza y la amabilidad que se nos mostró de Dios, era una vida de aborrecimiento, de rebeldía, de malicia, de envidia. Y por eso hay que recordarnos que no hay que vivir así ya, hay que vivir, entre otras cosas, amable y gentilmente. ¿Ok? Dos lecturas más. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3. Y aquí el contexto es hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, el contexto de esos pasajes en Primera de Timoteo está hablando de los ancianos. En Tito está hablando del cristiano en general. En Santiago 3, vamos a leer del 13 al 18, donde esta palabra aparece, está hablando de una descripción de la sabiduría de Dios. ¿Okay? Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién lee? Yo lo tengo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿El 18 también? El 18 también, por favor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Okay? Ellos que hacen la paz. Está hablando de gente que practica la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Y mira cómo describe que hay dos tipos de sabiduría en este mundo, ¿verdad? Una que no es la que desciende de lo alto, versículo 15, que es terrenal, animal y diabólica. ¿Y qué produce esa sabiduría humana? Produce celos, contención, perturbación y obra perversa. Muy parecido a lo que vimos en Tito.
Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, es pacífica, y ahí está la palabra, y es amable. Que tu gentileza sea conocido por todos, Filipenses 4:4, es esta palabra, es una palabra que describe no solamente el anciano, no solamente el cristiano en general, pero describe la misma sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene esa característica de ser gentil, amable, razonable. ¿Okay? Ese es el concepto. Y hay una vez más que esta palabra aparece, y es en 1 de Pedro 2, y la palabra aparece en el versículo 18, entonces vamos a leer del 18 hasta el 25. 1 de Pedro 2, 18 al 25. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 25. Ok. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, y aquí es bien interesante porque la palabra aparece en el versículo 18, pero aparece en el contexto de describir la falta de eso. ¿Ok? Porque dice, está aquí amonestando a los criados a estar sujetos a sus amos, aunque no sean afables y amables y gentiles. ¿Ok? Porque es lo que dice, no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Entonces, el resto de este pasaje nos ayuda a entender cómo se parece a alguien que le falta gentileza, que le falta amabilidad. Se parece como estos siervos, estos amos difíciles de soportar. Y después habla del sufrimiento de Jesús. ¿Eh? Y está comparando a los amos difíciles de soportar a la gente que maltrató a Jesús. ¿Okay? Habla de ser abofetados, habla de que Jesús fue maldecido, fue amenazado. Todo lo que le pasó a Jesús le pasó a la mano de gente que no se portó afable y amable o gentil o razonablemente. Y lo que pasa es que el mundo, si vamos a reducirlo a solo esa frase, hay dos categorías de personas en el mundo. Gente amable y gente no amable. Gente gentil, gente no gentil. Gente afable, gente no afable. Gente razonable y gente no razonable. Y lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 4 es que seamos conocidos como los amables, gentiles, afables, razonables, y no como los demás, porque los otros son los que son difíciles de soportar y los que causan daño a otros. ¿Estarías en el mismo grupo con los mismos que crucificaron a Jesús?
Okay, entonces, repito la pregunta que hice al principio. ¿Cómo eres conocido? ¿Cómo te conocen a ti la gente con quien tú estás todo el día? Y hay muchas formas que podemos contestar esa pregunta, pero según lo que estamos estudiando hoy, deberíamos ser conocidos, deberíamos tener fama de ser gentiles, diagonal amables, diagonal afables, diagonal razonables. Debemos ser conocidos así. Y no pienses solamente en cómo eres conocido tú individualmente, pero cómo es conocida tu congregación, cómo es conocida la iglesia en tu comunidad. La iglesia de Cristo es conocida como un grupo de personas gentiles y razonables. Yo temo que en muchos lugares somos conocidos como los estrictos, como los que juzgan, los que sabemos, los entendidos, ¿verdad? Y no hay nada malo con tener sana doctrina, no hay nada malo con tener entendimiento, pero si no estamos explicando y viviendo eso con gentileza y amabilidad, para que eso sea lo que se conoce y lo que se ve por los demás, no lo estamos haciendo como estamos invitados a hacerlo por Pablo. Regresemos ahí a Filipenses 4:5, porque dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y no sé ustedes, o sea, yo me acuerdo que mis papás siempre me decían que por qué otra gente les decía a ellos qué tan bueno y lindo era y por qué no demostraba eso en la casa. ¿Por qué en la casa siempre era ¿por qué no guardaba algo de eso bonito y lindo cuando estaba con ellos, ¿no? Y a veces somos así, a veces somos conocidos ante cierta gente de cierta forma y ante otra gente de otra forma. Pero ¿qué dice Pablo? Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que seamos iguales en el sentido de ser gentiles, amables, razonables ante todos. O sea, con tus amiguitos e igual con tus papás, en la iglesia e igual en tu trabajo. ¿No? Que todos te vean, todos te conozcan como ser esa persona amable y gentil. ¿Verdad? Y otra vez, te tienes que constantemente preguntar, oye, ¿cómo me estoy presentando ante ellos? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me conocen? Porque yo no quiero ser conocido, sino como el gentil y razonable. Eso es lo que tengo que aprender a hacer. ¿Comentarios, observaciones? Todavía falta la segunda mitad del versículo, pero me gustaría oír de ustedes. Ahí Yelenia escribe, para meditar, realmente estamos siendo gentiles en nuestra congregación y somos conocidos en nuestra comunidad. Seamos luz para todos y no oscuridad. Así es, así es. O sea, piensa cómo te ven en todos esos grupos donde tú estás. Tu congregación, tu familia, tu trabajo, donde sea que estés. Adelante, Lisbeth. Buenas noches. En parte de los evangelios decían de nuestro Señor Jesús que Él tuvo una gran fama, ¿no? Pero también a causa de los escribas y los fariseos, siempre buscan ocasión para acusarle y hacerle caer. Entonces, cuando es por parte de aquellas personas que no quieren verlo con buenos ojos, o sea, en el caso de Jesús muchas veces no fue visto como amable, como al contrario, ¿no? Y murió así, pues, en una cruz que en aquel tiempo significaba maldito, ¿no? Sabemos que era el propósito de Dios, que era el plan de Dios, pero muchas veces a nuestro Señor Jesucristo no lo reconocieron. Claro. Por lo gentil, por lo bueno. Entonces a veces no depende tanto de nosotros
el que se diga bueno, ¿no? Buena fama o una buena reputación, porque sencillamente a veces las personas proyectan o ven desde su ojo, pues sí, como dice la palabra de Dios, si tu ojo es bueno, pues no lo quiero parafrasear, bueno, si me ayudas con ese versículo, Vicente, ya va en Mateo. ¿Cuál? El de no saques la espiga del ojo de tu hermano sin... No, si tu ojo es O el bueno, de, si tu ojo te es tentación de caer, córtalo. No. no. Si lo que tu ojo es bueno, todo lo que hay en ti será bueno, ¿no? Si tú ves, En Mateo, en algún momento en el sermón en el monte, Mateo sí, 5. lo estoy buscando, pero no lo consigo. Bueno, cuando lo tenga, al final lo Ahí leo para que no. ahí lo pones en el chat. Pero Ajá. lo que dices es muy interesante, porque obviamente no podemos controlar cómo los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo nos portamos ante ellos. ¿Ok? Entonces hay otro pasaje que tampoco lo busqué, que dice, en cuanto depende de vosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Lo que depende de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para ser conocidos como gentiles, como por nuestra gentileza, amabilidad y razonabilidad. O sea, si nosotros nos portamos de una forma que hace eso imposible, entonces eso sí somos responsables de eso, ¿verdad? Pero si nosotros, como el Señor Jesús, o sea, si se portó gentilmente y razonablemente y amablemente y otros aún así no lo querieron ver así, eso es problema de ellos y no de él. ¿Ibas a decir otra cosa, Lisbeth? Que lo conseguí. Dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ahí está. Y lo puso también ahí Sergio en el chat. Ok. Una cosa interesante cuando pensamos en Jesús, y me haces pensar esto, ¿verdad? Porque hay historias de Jesús, hay eventos donde Jesús definitivamente no se portó lo que yo vería como amable o gentilmente. O sea, no muchas, pero por ejemplo cuando da vueltas a las mesas y hace el látigo y es consumido por el celo de la casa de su padre, ¿verdad? Pero lo interesante es que el hecho de que Jesús reaccionó de esa forma en ese instante no cambia la realidad que en general él fue conocido como una persona amable, razonable y gentil. ¿Verdad? Tú y yo no es decir que nunca nos vamos a enojar, no es decir que nunca vamos a reaccionar a cosas que están mal con ira y con enojo. ¿Verdad? Eso es parte también de ser como Dios y ser como Jesús. Pero si siempre estamos reaccionando así a las cosas y nunca tenemos tiempo, nunca hacemos un espacio en nuestras vidas para vivir amable, razonable y gentilmente, y solo se ven esas cosas, eso es cuando está el problema, ¿verdad? Otra vez, aunque Jesús de vez en cuando, y muy de vez en cuando, actuó de esa forma, aún así, en general, cuando nosotros pensamos en Jesús, cuando cualquiera piensa en Jesús, la primera cosa en la cual piensa no es esa ocasión donde él volteó las mesas. Él no fue conocido por ese singular evento en su vida, que bueno, 2 veces que lo hizo, no es eso que lo define. Y es porque no lo hizo y no reaccionó así todo el tiempo. El problema con nosotros a veces es que si tendemos a ser enojones o llenos de rabia o juzgones, tendemos a hacer eso todo el tiempo. Y aquí la amonestación es que nuestra gentileza sea conocida. Y para que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, tenemos que vivir gentilmente. Joel, adelante, hermano. Hermano Roberto, buenas noches. Hermano Vicente, buenas noches. Escuchándote me llega a la memoria Jacobo y Juan. Ellos eran conocidos como los hijos del trueno, pero
cuando uno lee Juan, uno lo relaciona con el Evangelio del Amor. Entonces, conocido el amor, digo, el trueno, inclusive, estando por Samaria, por una ciudad, y dice, mire, que le pedimos que el fuego del cielo los consuma, de lo que ellas eran, pero nadie recuerda ese evento como tal, porque su marca es amor, amor. De hecho, siempre que se va a estudiar algo que tenga que ver con el amor, se debe tocar Juan o sus cartas, para verificar, porque siempre Juan, amor, Juan, amor. Sin embargo, no conocido. Entonces, interesante complementando lo que tú dices con respecto de Jesús. Jesús era conocido por ser un hombre amable, afable, aunque en ciertas reaccionaba conforme a la... Claro. Y Pero lo que sí, pasa es que así Jesús, como Dios, tienen personalidades complejas y completas, así como nosotros también. No tenemos una sola característica que demostramos en todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Cierto? Perdón, Joel, no te quise interrumpir. no, Estoy entrecortado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, hermano, es importante la palabra afable, porque también el apóstol Pedro la menciona en el capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3, con relación a las mujeres. El verso 4 dice, sino al interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, mire, afable. Mirando el diccionario de la lengua española, también lo traduce como dulce. Entonces, es maravillosa esa traducción porque también es, aparte de ser amable, es ser dulce. Es lo que fue Jesús. Jesús en mucho de su ministerio mostraba su dulzura, su amabilidad, su amor, su compasión. Ahora, esto último, lo de ser amables debe ser una constante en la iglesia, en la congregación en la que nos encontremos. Sí, y creo que una iglesia que se identifica con amabilidad, pues obviamente va a ser identificada por todo mundo, ¿sí? Por una iglesia amable, gentil, ¿cierto? Dulce, ¿por qué no? Eso no, hermano. Amén, amén, que así sea, que así sea. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Y ahora, lo que también tenemos que tomar en cuenta de todo eso, y cuando hablamos de los 4 pasajes paralelos que vimos con la palabra, hablamos de el ancianato, ¿verdad? Que supuestamente son los más maduros de la iglesia, tienen que tener esa característica. Hablamos del cristiano en general, en Tito. Hablamos de la misma sabiduría de Dios. O sea, el tener la sabiduría de Dios incluye esta característica. Y hablamos de cómo ser personas que soportan el opuesto o la ausencia de esto en los demás, en segunda de Pedro, en primera de Pedro, perdón. Pero ahora quiero regresar al texto porque nos faltan 15, 20 minutos nada más, porque el versículo 5 tiene otra frase muy interesante. Dice, después de que seamos conocidos por todos los hombres por nuestra gentileza, dice, el Señor está cerca. Y me fascina eso porque yo no sé si Pablo está diciendo que el Señor está cerca en el sentido que tengo el Señor a mi lado, o el Señor está cerca en que su venida está cerca. Y aunque yo no estoy seguro a qué se refiere, no importa, porque ambas son razones de ser la persona que yo debo de ser. ¿Okay? Si tú vives tu vida sabiendo que tienes Jesús a tu lado, que te está acompañando, que te está viendo, que te está apoyando, porque lo tienes cerca,
eso no te ayuda a ser conocido por tu gentileza. Y si a la vez te acuerdas que Él puede venir mañana, eso no te ayuda a vivir con gentileza, a ser Claro. ¿sí? Las dos cosas. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir primero vamos a analizar esta idea de que Él está cerca en el sentido de que ¿dónde tengo a Jesús? Cuando estoy manejando mi carro, siento que Él está sentado ahí de copiloto, ¿verdad? Cuando oro, cuando voy solo, estoy hablando como que estoy hablando con Él sentado a su lado. Aunque Pablo lo describe de otra forma en Efesios, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él, ¿verdad? Pero igual, estamos sentados a su lado. Tenemos una relación cercana con Él. Nos dice Hebreos 4 que nos podemos acercar a su trono con confianza. Podemos estar cerca de Él y quedarnos cerca de Él confiadamente. Y si tenemos una relación cercana con Él, pues todas estas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y acuérdense del 4.1 de Filipenses, firmes así, y esto hacer, 4.9, todas las cosas que tenemos que hacer para vivir la vida que tenemos que vivir, se nos hace más fácil porque Él está con nosotros. Es más, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tengo una relación cercana con Él. Lo tengo aquí a mi lado. Me gusta mucho el versículo, ¿dónde está? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí Pablo escribe en el versículo 16, dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación que de todos los gentiles oyese. Así fue librado de la boca del león. Pues fíjate cómo vivió su vida Pablo, sabiendo que aunque todos los habían desamparado, el Señor estuvo a mi lado. ¿Para qué? ¿Para regañarle? No, no, no. ¿Para vigilarle, para juzgarle? No, no, no. Para darme fuerzas para cumplir mi propósito. Y aquí nuestro propósito esta noche es vivir una vida de gentileza. El Señor está a mi lado para darme la fortaleza para hacerlo. El Señor está cerca, lo tengo aquí a mi lado y Él me va a ayudar a hacerlo. Mañana o pasado, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la congregación, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en mi familia y tengo esa tentación de presentarme de otra forma, acuérdate que el Señor está a tu lado para ayudarte a ser conocido por tu gentileza, tu amabilidad, tu razonabilidad. El Señor está a tu lado. Pero también el Señor viene pronto. La venida del Señor está cerca. Estamos más cerca a la segunda venida del Señor hoy que ayer. Y cada momento estamos más cerca a eso. Y en segunda de Pedro capítulo 3, cuando está describiendo el fin de todo, en el versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, y está refiriéndose a la segunda venida del Señor. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otras versiones lo ponen como una pregunta. Dicen, sabiendo que todas esas cosas van a ser desechadas, ¿qué tipo de vida debemos de vivir? Y la respuesta es piadosa y santa. Esperando, dice, apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Okay?
esperando estas cosas, sabiendo que todo se va a deshacer, sabiendo que su venida se acerca, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a diligentemente vivir para ser hallados en Él sin mancha y irreprensibles. Y eso incluye el ser conocidos por todos los hombres por nuestra gentileza, nuestra amabilidad. Eso lo hago porque lo tengo cerca y eso lo hago porque su venida está cerca. El Señor está cerca en ambos sentidos. Y eso me ayuda y eso me motiva a ser la persona que Dios quiere que sea. Pío, adelante, Pío. Hermano, es muy importante lo que estamos oyendo en cuanto a la gentileza y la amabilidad, porque cuando nosotros seamos conocidos por esa característica de ser gentiles, ser amables, nos va a resultar más fácil servir a nuestro prójimo. Yo recuerdo hace muchos años cuando un hermano solicitaba ayuda, que se había quedado allí en la carretera cerca de Monterrey, y pues tuve una lección grande allí por el servicio que se le prestó al hermano, un hermanito que estaba en la casa allí, que fue de mucha bendición para mí y mi familia. Me dio una tremenda lección en esto de servir, y esta persona se conoce en lo que yo puedo decir gentil y amable y servicial sobre todo. Entonces, el ser gentil y el ser amables no nos va a costar trabajo para servir al necesitado. ¿Y a poco no nos va a abrir puertas para después poder enseñarles? Por supuesto que sí. Y eso es lo que debemos de aprovechar, porque realmente nosotros necesitamos corazones abiertos y dispuestos para presentar el mensaje. Y cuando nosotros hemos hecho algún servicio al prójimo, allí está la oportunidad para hablar. Entonces, es magnífico, claro que sí. Claro. Hermana Dora, adelante. Mi hermano, que escuchando el mensaje y esas últimas palabras que usted tocaba en la carta de nuestro hermano Pedro, que ya nos hacen esa advertencia, ¿no? De cómo no debemos vivir en una manera santa y piedosa, ¿no? Y bueno, hermanito, usted decía que sí, que el Señor está cerca, ¿no? Y es así porque por lo menos a mí la vida se me ha hecho más fácil cuando veo al Señor Jesús ahí cerca, en poderlo atender, en poder atender a mi hermano, a ese necesitado, a la familia de la fe, porque Él siempre dijo que seamos el bien a todos, pero resaltó de una vez que primero a los de Él, ¿no? Y entonces, qué hermoso, porque si no aprendemos a amar, de nada nos va a servir, ¿no? Las obras son las que nos van a acompañar, y es hermoso porque no podemos engañar al Señor en cuanto al servicio. Es increíble, todos los días nuestros hermanos necesitan mucho de nosotros, de esa piedad, de esa gentileza, y a veces hace falta muchos obreros de valor que estemos dispuestos a eso, ¿no? A ser esos representantes de Cristo y a ver al Señor cerca ahí, pero en la necesidad que está sintiendo mi hermano, mi hermana, y que el Señor tenga misericordia de nosotros en el día que nos puede tocar esa prueba. Entonces, hermosa reflexión, hermano. Y bueno, como usted dijo en su última clase de diciembre, que me encantó tanto, que se me quedó en la mente, no se me podrá olvidar nunca, Juan 15:2. Y Él nos va a dar fruto y después nos volverá a podar y nos irá dando más confianza y más confianza. Entonces, esa es la idea, de que siempre tengamos esa cuenta, cada uno la que en el cielo, no sé dónde es, pero que nos acompañe en las obras con el amor, que el Señor está cerca, hermano. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias.
Déjame hacer, combinando el comentario tuyo, Dora, y el de Pío, déjame dejarles con este pensamiento, ¿verdad? Mateo 25, ¿se acuerdan? Cuando Jesús tiene a los dos grupos separados y le dice, oye, cuando estuve en la cárcel me visitaste y estaba enfermo y desnudo y me vestiste y con hambre y me diste de comer. Y dijimos, oye, pero ¿cuándo te vimos así? ¿Y qué dice? Cuando lo hiciste para el más pequeño de uno de estos, me lo hiciste a mí. El Señor está cerca. ¿Quieres estar más cerca de Jesús? ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Cómo te puedes acercar más a Jesús, según Mateo 25? Sirviendo a mi prójimo. Sirviendo a tu prójimo, así es. Si quieres acercarte a Jesús, lo vas a encontrar en el hospital, lo vas a encontrar abajo de un puente necesitando comida, lo vas a encontrar encarcelado. Ahí vas a encontrar a Jesús. ¿Quieres acercarte a Jesús? ¿Quieres tener a Jesús más cerca? Sirve a los demás. Sirve a los demás sin interés. Sirve a los demás por amor a servir, por amor a ellos, ¿verdad? Así es como te vas a acercar más a Jesús. El Señor está cerca y te puedes acercar aún más a Él. Antes de cerrar, una cosa más, nomás para dejarles con otra cosa en la cabeza. Les mencioné que una de las traducciones de esta palabra, que es gentileza o amable o afable, por lo menos en muchas de las versiones en inglés, es razonable. Y hay una diferencia entre tener razón y ser razonable, ¿verdad? Y muchas veces somos conocidos como los que tenemos razón. Eso no es igual que ser gentil y amable y razonable. Y el llamamiento de Filipenses 4:5 no es ser conocidos como los que tienen razón, es ser conocidos como los razonables, gentiles y amables. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener una Armando levantó la mano, Vicente. A ver, perdón. Adelante, Armando, sí, por favor. Muchas gracias, querido hermano. De bien, muy agradecido con todos los consejos, que siempre es muy bueno tener más conocimiento. Pablo enseña a los santos que están en Filipos y les dice cómo deben presentarse, cómo deben vivir ahora en su nueva vida en Cristo Jesús. Y también es para nosotros, porque tenemos que ver que es la bondad y la benignidad de Dios que nos ha llevado al arrepentimiento, para que ahora nosotros seamos la luz del mundo, para poder tener nosotros cómo poder impactar a las personas con toda humildad, con mansedumbre, con amor, soportándonos con paciencia los unos de los otros. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos ya en la vieja naturaleza, ya no vivimos ya en el pecado, ya no vivimos ya en la ignorancia de este mundo, sin Dios, sin Cristo, sino ahora vivimos con el conocimiento de la verdad. Y la verdad nos dice que tenemos que prepararnos, tenemos que vivir, como Pablo enseña a los hermanos que estaban en Filipos. Y también les dice que en la carta a los hermanos que estaban en Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, tenemos que ver que si un cristiano realmente se ha arrepentido, se ha convertido, entonces va a tratar, va a esforzarse, va a vivir una santa manera piadosa, vivir como lo dice el apóstol Pedro. Pero, ¿cómo? Teniendo verdaderamente la benignidad de Dios, que me ha llevado al arrepentimiento. Y estoy arrepentido de haber hecho esas cosas antes en la ignorancia de este mundo. Y ahora, ¿qué me dice Pablo en Corintios, en capítulo 13, versículo 7? Que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, esto es lo que Pablo aquí enseña, cómo deben vivir. Vivan siendo amables, bondadosos, amorosos, siempre sirviendo, porque el Señor está cerca. Y si nos encuentra viviendo en otra vida, viviendo en la carne, entonces no vamos a poder
estar con el Señor para siempre. Es una exhortación que nos manda, por eso que Pablo enseñaba mucho a su hijo Timoteo cómo debe presentarte. Y le dice, es un texto bíblico para leerlo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Eso lo recuerdo mucho de mi querido hermano Roberto. Dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa es la palabra de Dios, hermano, que siempre me exhorta, me anima, para yo tratar de ser amable, benigno, bondadoso, sufrido, y que sepa perdonar, amar, para poder yo estar en el cielo con el Señor. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermano. Entonces, para concluir, otra vez, Filipenses 4, 1 y 9. Hacer esto, vamos a practicar estas cosas para poder ser firmes así. Firmes hoy, la lección de hoy es firmes en nuestra gentileza. Firmes en ser conocidos por nuestra gentileza, sabiendo que el Señor está cerca a nosotros y su venida está cerca. Hermano Jacobo, ¿nos puede ir, por favor, en la oración final? Perdón, hay dos peticiones más, Jacobo. La familia Julián y la familia Dino piden por que Dios pueda tocar los corazones de sus familiares que causan muchos problemas en la vida. ¿Se escucha mi voz, queridos hermanos? Sí, señor, adelante. Bien. Padre precioso, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Nuestro Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permites entrar a tu presencia tal como somos en el nombre de Jesús. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias por este momento que hemos pasado, sumergidos en tu palabra. Perdónanos, Padre, nuestros pecados. Ayúdanos a ser conocidos por nuestra gentileza en Cristo Jesús. Nuestro Dios, bendice por favor a nuestros hermanos enfermos. Bendice a nuestro hermano Henry Flores en Tallahassee. Padre, mi memoria me está fallando. Escuché algunos nombres mencionar hace un momentito. Padre, bendice a ellos también. Fortalécelos, Padre Celestial, en su salud física, en su salud espiritual también. Gracias, Padre amado, por curar nuestros corazones. Bendice también a nuestros hermanos que no están presentes en esta noche, en este encuentro. Y ayúdanos ahora a partir con alegría, con gozo, fortalecidos por tu palabra. Bendice a nuestro amado Vicente, Padre. En el nombre precioso de Jesús, hacemos esta oración. Amén. 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 Bien. Muchísimas gracias a cada uno por conectarse y por participar. Me animan mucho ustedes. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Dios los bendiga.